voy a presentar a Marta Ruiz, que va a darnos y va a hablar sobre la construcción del saber folclórico en la escuela. Marta es catedrática en la universitaria y socia de centros artísticos culturales. Pertenece como investigadora desde su fundación en el 2009 al grupo de trabajo Historia del Folclore que dirige la doctora Olga Fernández, doctor de Botas, de la Academia Nacional de la Historia y del Centro de Estudios Folclóricos de la UCA. La vamos a dar y recordamos, por favor, apagar los micrófonos y después de su presentación, levantar la mano para la gente que quiera consultar o hacer alguna pregunta o algún aporte. Bienvenida, Marta, a este congreso. Muy buenos días, saludo a todos los participantes y agradezco mucho a los organizadores de este evento por el esfuerzo que significa la coordinación, digamos, y la oportunidad que nos dan a tantos disertantes. Yo quisiera agregar además que mi formación es del área de filosofía y pedagogía, que soy licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de danzas nativas y folclore y técnica superior en conducción educativa, y me he desempeñado en todos los niveles educativos, inclusive en cargos de asesoramiento técnico, de dirección y de supervisión escolar, y me he especializado en psicopedagogía institucional, psicolingüística y folclore aplicado en educación, que este es el tema del que vamos a hablar. Bueno, esta cuestión del saber folclórico en la escuela, estimados asistentes, se plantea en primera instancia como una antinomia, ¿no es cierto? Como argumentos que son contradictorios. El saber folclórico es informal, empírico, en general, digamos, se transmite por las formas propias de la convivencia, de la interacción, y en cambio el saber escolar es un saber organizado de acuerdo con categorías lógicas, seleccionado, graduado, se presenta en distintos lenguajes como idioma nacional, plástico, matemático, musical, y con distintos soportes gráficos y multimediales. Entonces, aparentemente parece esto realmente una antinomia, y mi interés en presentar ante ustedes ¿cómo es posible, digamos, que estas dos macro variables se puedan de alguna manera relacionar? ¿Cómo podemos analizar y reflexionar acerca de este tema? Y en primera instancia, vamos a decir que toda situación de aprendizaje es, digamos así, una situación que no es bimodal, no es una díada, sino que es una tríada. Quiere decir que esa vinculación entre educando, educador, que algunos autores denominan el sujeto pedagógico, está intervenida, mediatizada por el objeto de conocimiento, en este caso, el folclore. Y ese objeto de conocimiento se tiene que construir, ese sujeto pedagógico lo tiene que construir, significa que tiene que hacer un laborioso proceso interactivo y de experiencias para construir, digamos, ese objeto, que se debe tratar de que no se constituya ese objeto de conocimiento en un obstáculo epistemológico. Esta noción del obstáculo epistemológico proviene de la filosofía de la ciencia y significa realmente un conjunto, una masa compleja, densa de opiniones, saberes incompletos, argumentos falsos, estereotipos, que operan conjuntamente y que pueden de alguna manera postergar o bien obturar los procesos de aprendizaje significativos
en los alumnos. Aprendizajes significativos en un doble sentido, es decir, en un sentido de la coherencia lógica por la relación que tienen que saber con los, digamos así, con los saberes previos que tienen que tener, y la continuidad también, de alguna manera, psicológica, el valor y el sentido que tienen, digamos, para los alumnos. ¿Qué se nos plantea acá? ¿No es cierto? Que el saber folclórico hay que construirlo, vamos a ver acá, ¿sí? Y en función de la norma que se ha, digamos, de alguna manera sancionado el 20 de noviembre del 2019 acerca del saber folclórico, vamos. La ley 27.535 que establece que la escuela debe enseñar el folclore, pásalo. Todos los educandos tienen derecho a recibir el folclore como bien cultural nacional en todos los establecimientos educativos públicos del país de gestión estatal o privada. Quiere decir que esta ley que está sin reglamentar y que tiene este enunciado tan genérico, nos plantea en foco una serie de problemáticas que hay que empezar, digamos así, a comprender, a desarrollar y a aportar. ¿Por qué? Porque su enunciado es genérico. La ley nada más dice el derecho que tienen los alumnos y el deber de la institución escolar. Pero está implicando un supuesto básico subyacente que va a haber que develar o explicitar de que ¿qué se entiende por folclore como bien cultural nacional? Y en mi opinión, digamos, como tenemos esta gran paréntesis que ha establecido la pandemia, y esto no se ha podido realizar hasta el presente, en mi opinión, sería el ámbito más propicio el Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de esa cartera y al ministro nacional, el ámbito así más adecuado para justamente hacer esa explicitación o definición de qué se entiende como el folclore como bien cultural nacional y además definir los ejes, vamos a decir así, centrales o los temas así nucleares que habría que considerar en cada uno de los niveles educativos, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de 14 años de escolaridad obligatoria, 2 de inicial y los 12 restantes que corresponden 6 a la primaria y 6 a la secundaria o 7 y 5 según las jurisdicciones. Es decir, estamos hablando de 14 años de escolaridad y que hay que hacer realmente una definición y una graduación de esos saberes que, como el Consejo Federal también tiene el mandato de establecer, digamos, los contenidos curriculares y las respectivas actualizaciones. Yo quiero decir, sí, que la ley, sin embargo, tiene algo que la acompaña del mismo estatus o categorías que es la ley nacional, la 26.606 del 2007, que estableció que la educación es prioridad de Estado y entre sus fines esenciales figuran 3 puntos que considero estrechamente relacionados con el folclore y la enseñanza del folclore. El primer punto es la construcción de ciudadanía para que realmente haya un conocimiento, preservación y valoración del patrimonio natural y cultural o material y simbólico. El segundo punto es el fortalecimiento de la identidad local, regional, nacional, en el marco, digamos así, de la integración latinoamericana,
Y el tercer punto es la atención a la diversidad y la erradicación de cualquier tipo de discriminación. Vamos a decir que el concepto de patrimonio en general se entendió como el conjunto de bienes y saberes que una generación entrega a la que sigue en el ineluctable devenir histórico. Pero que este concepto realmente ha sido estudiado e intervenido por las disciplinas antropológicas y sociológicas y se considera más bien el conjunto de saberes y de bienes que la generación receptora analiza, decanta, comprende y valora como realmente con características identitarios y que favorecen así sentimientos de pertenencia, de cohesión y de ligazón. Vamos a decir también en este punto que es imprescindible trabajar muchísimo acerca de lo que es el patrimonio natural. Los docentes tienen que dar a conocer también todo lo que es en nuestro país patrimonio natural, patrimonio de la humanidad, como las cataratas del Iguazú, la quebrada de Humahuaca, el bosque de los alerces milenarios en Chubut, y los que son también, digamos, patrimonio natural, las especies nuestras, como el yaguareté, la ballena franca austral o la taruca. Hay que trabajar mucho en esta perspectiva del patrimonio desde la escuela, para que nuestro lugar, como yo digo, nuestro único patio es el que debemos cuidar, es nuestra tierra, y eso es lo que hay que hacer, y hay que avanzar mucho en este punto, porque se necesita realmente el desarrollo de determinadas conductas que tienen un fuerte contenido axiológico, que son las aptitudes. Y las aptitudes son de larga duración, de larga formación, empiezan muy tempranamente su constitución con las conductas prosociales y avanzan realmente a través de los procesos de socialización, de los distintos roles que van desempeñando los niños y los adolescentes, pero implica realmente una valoración del entorno y de los otros, y una atención muy importante al ambiente, que el concepto de patrimonio es más abstracto o de mayor inclusión jerárquica que el de folclore. Quiere decir que al patrimonio pertenecen todas esas creaciones humanas, la ciencia, las artes, la filosofía, la robótica, la informática, etc. Pero un sector de esos bienes, por determinadas condiciones que han adquirido a través del tiempo, tienen ese plus, esa condición o características de llegar a ser bienes y saberes folclóricos, porque han sido transmitidos durante varias generaciones a través de la corriente fluyente de la tradicionalidad. Por eso hay que aclarar eso también a los educandos y a los educadores, es decir, un sector, es un componente esencial, digamos, de el patrimonio, las expresiones materiales, sociales y espirituales de nuestra cultura tradicional. El segundo componente que yo dije importante de la ley, que tiene que tenerse en cuenta, es cómo de alguna manera habla del fortalecimiento de la identidad. La identidad, de esto se ha dicho muchísimo, se ha escrito también mucho. Es un concepto altamente polisémico y se refiere tanto a una perspectiva, digamos, psicoindividual como histórico-social. Tiene componentes importantes como son el territorio, nuestro pasado común, la historia, la epopeya de la patria, nuestros héroes, el lenguaje compartido, todos los grupos humanos, las distintas etnias que conforman nuestra nación. Y de alguna manera
también está presente allí las tradiciones. Yo tengo que comentar a ustedes que en un análisis con un sentido heurístico, que es de toda la documentación oficial educativa vigente y de todas las leyes educativas provinciales, son 19 las jurisdicciones políticas que tienen su ley educativa, todas han indicado, ya sea para los objetivos generales como aquellos específicos de los niveles educativos, el conocimiento y la preservación del patrimonio natural y cultural como el fortalecimiento de la identidad. E incluso muchas de ellas, una importante cantidad, expresamente señalan en la escuela la necesidad del conocimiento y valoración de las tradiciones argentinas. Vamos a decir también entonces que en esa construcción, por eso lo que hemos hablado de la tradición, en esa construcción del saber folclórico, tenemos que analizar entonces de qué dispone el docente, qué recursos tiene. El docente tiene, en primera instancia, tiene recursos que se corresponden con su capacitación básica o especializada en determinada área disciplinar. Hay también numerosos documentos especiales, hay también bibliografía específica. Y de parte del alumno tenemos que tener en cuenta que el alumno que llega a la escuela no es una tabula rasa. Ese niño pequeño o un niño mayor o un adolescente ha adquirido una serie de saberes, tiene esquemas de conocimientos en referencia a lo que pasa en la realidad, los fenómenos naturales, a las experiencias sociales. Es decir, que es absolutamente necesario que el docente realice un enfoque émico, es decir, tenga en cuenta los saberes que porta el alumno, en lo cual tiene un gran sentido, un gran valor el input lingüístico, que es, digamos, cómo se formó la lengua materna y cómo esos niños, digamos, han aprendido a conocer la realidad, categorizarla y designarla. Tenemos entonces así una larga tarea por delante y por un lado, digamos así, acá vamos a cortar. Más adelante, más. Tenemos así que decir que en esa construcción del saber folclórico en la escuela, tiene que iniciarse por un desmontaje, por, digamos, una deconstrucción de lo que se supone folclórico. Es decir, el docente en general tiene un conocimiento parcial, un conocimiento asociado a expresiones musicales o expresiones coreográficas, es decir, un conocimiento que está mezclado con opiniones o asociado a festivales y competencias artísticas de distinto tipo. Entonces, ese docente que tiene una formación pedagógica tiene que, sin embargo, estar dispuesto con una aptitud receptiva, con un pensamiento abierto y creativo, a realmente construir qué se entiende por folclore en el sentido del contenido como el objeto de la disciplina. Y además reconocer así que no estamos hablando de la inclusión de una asignatura a nivel escolar, ¿no es cierto?, de una disciplina antropológica. Acá hay que tener muy en cuenta esto.
No estamos hablando de la inclusión de una asignatura antropológica, que eso sería propio de un nivel superior de estudios, sino de cómo el currículum con sus distintas áreas disciplinares pueden de alguna manera ir armando una estructura lógica a través del cual, y con la participación de todas las disciplinas ya vigentes en la escuela, pueden ir engarzándose y articulándose todos los contenidos y saberes folclóricos. Y para esto tenemos, digamos, sí, un ejemplo en lo que se hizo a partir de los núcleos de aprendizaje prioritarios a partir del 2004 en adelante. Los núcleos de aprendizaje prioritarios que están desarrollados justamente para los niveles obligatorios, después de eso, seguí más adelante. Después del cabildo. Perdón. Después seguí. Sigue. Se desarrollaron los núcleos, son la base de todos los diseños curriculares, y realmente los núcleos de aprendizaje prioritario establecieron así como los ejes centrales. ¿Por qué? Porque el sistema educativo necesita realmente la articulación, equidad, ¿no es cierto?, y equivalencia en los saberes de calidad que se deben dar en todas las regiones del país. Y, por ejemplo, en el área de lengua y literatura están puestos todo lo que es la literatura oral, digamos, todo lo que es folclore literario, los cuentos animalísticos, las leyendas, las adivinanzas, las coplas, de alguna manera, todo lo que significan las fábulas, y además poder llegar a hacer esta distinción, que algo es folclore literario distinto de literatura folclórica, y como dentro de la literatura folclórica hay numerosos escritores y artistas de cada una de las regiones que, inspirados en el acervo folclórico, han hecho obras prodigiosas, ¿no es cierto?, destinadas al público en general y a veces también al público escolar. Y sin lugar a dudas también tiene un lugar central para el conocimiento en la escuela el capítulo específico de la literatura gauchesca. Otro tema central dentro de lengua y literatura es las variantes lingüísticas, que además esto se relaciona también con otro tema que está presente acá en el Congreso, que son las lenguas, ¿no es cierto?, de los grupos o de las sociedades originarias. ¿Qué pasa con esa educación intercultural bilingüe? ¿Cómo cuesta llevarla, digamos, a la práctica realmente, aunque está enunciado, pero cómo cuesta en distintos sectores realmente que sea una realidad en el aula esta valoración del bilingüismo, aunque algunas provincias lo tienen incluido hasta en su constitución? En ciencias sociales, esto que estoy mencionando son principios pedagógicos vigentes, quiere decir, estudiar las sociedades en los distintos espacios geográficos y a través del tiempo, por ejemplo, cómo era la sociedad criolla, la relación entre la sociedad criolla y las sociedades indígenas, reconstruir la sociedad cuyana de 1816, cuando se va a hacer el cruce de los Andes, o como era la sociedad porteña realmente en el año del centenario de la Revolución de Mayo. Es decir, el análisis de las formas de vida, de todas las características que puede tener el ciclo anual como el ciclo vital, y demostrar si a través del tiempo hay continuidades o discontinuidades. En algunos casos sabemos que sí, que las discontinuidades son muy marcadas,
en los oficios, en los transportes, en distintas maneras de trabajar la tierra y demás, y en otras circunstancias hay quehaceres, hay labores, hay oficios que perduran con la vitalidad y vigencia que le da justamente el conocimiento tradicional. En ciencias biológicas hay que tener en cuenta todo lo que es el trabajo de la tierra, las especies naturales, las especies invasoras, que son muchísimas en el país, todo lo que se recolecta y se recoge en todas las regiones nuestras, los productos que algunos tienen ya un sello de calidad para no solo consumo nacional, sino consumo internacional. Todo esto está presente ya en los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son la base, yo dije, del desarrollo de los diseños curriculares de todas las provincias. Por eso hay que realmente hacer como un trabajo de explicitar, buscar ese hilo de plata que une todas esas cuestiones que tienen que ver con los modos de vida, con las creencias, con, por ejemplo, el trabajo con los productos regionales, con qué materia se trabaja, a través de qué procesos, qué artesanías producimos, cuáles son los productos manufacturados y los productos industrializados, y así en todas las áreas presentes del currículum. Tienen su lugar específico también las fiestas populares, que son numerosas, como las devociones en el país y las creencias, y digamos de alguna manera todo aquello que tiene que ver con los juegos y deportes, como tiene que ver matemática y con las artes, es decir, el conocimiento del espacio topológico, euclidiano y proyectivo, la partición, la noción de perímetro y de superficie, es decir, todas las áreas curriculares tienen puntos de unión, en mi opinión, y de enlace con aquellos desarrollos de la cultura tradicional. Tal vez sea esto, ¿no es cierto?, de la construcción, digamos, lo que tenemos que ver, esa construcción del saber folclórico en la escuela. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Yo ya he dicho con qué recursos se puede contar, pero además tener presente que esa construcción del saber folclórico en la escuela se realiza en un ámbito específico. Ese ámbito específico es precisamente el escolar, el lugar de encuentro del niño con la cultura. Es decir, no es el ámbito de lo que se percibe a través de los medios masivos de comunicación como festivales o competencias coreográficas, artísticas. No es tampoco el dominio de las artes performáticas, no es que los niños aprendan a ver quién gana la competencia de malambo, no es ese el lugar. No es tampoco el de las guías descriptivas, las guías turísticas, sino que es la escuela. Y la escuela implica la definición de objetivos, de propósitos definidos, de selección de contenidos y de actividades, de múltiples actividades para que realmente haya procesos de aprendizaje y experiencias significativas de los niños. Yo comprendo además que digamos, la posición más importante, más asequible, que nos puede hacer posible esta construcción del saber folclórico en la escuela es a través del folclore aplicado en educación, cuya introducción estuvo en la bibliografía argentina, lo introdujo el doctor Augusto Raúl Cortázar con su obra póstuma, que lo dedicó a las artesanías, y después hubo producciones importantes referidas específicamente a lo educativo. Y el folclore aplicado en educación es una ciencia teórica de la práctica que se puede, digamos así, tiene dos dimensiones importantes.
una destinada, digamos, a la formación y capacitación de los docentes que están en carrera preparándose o los docentes que están en servicio activo desempeñándose. Y la otra dimensión es el conocimiento y la selección de criterios de selección, de inclusión y de articulación justamente de los materiales que sean las de las expresiones folclóricas de toda naturaleza, porque no todo lo que llega a ser folclórico necesariamente tiene que ir a la escuela. Tenemos que pensar que hay que hacer una selección de esos contenidos. También considero realmente que debe, como yo he dicho, en mi opinión, intervenir el Consejo Federal de Educación y todas las demás reparticiones que tienen responsabilidad política en la política educativa y que tienen, digamos, una intervención pedagógica directa. Es decir, tienen que intervenir las direcciones generales respectivas, las direcciones escolares, las supervisiones. ¿Por qué? Porque hay que, digamos, trabajar con anticipación, con una mirada de previsión. Tener presente qué problemas se pueden presentar, que pueden ser muchos. Y yo señalo por lo menos dos. Uno que sería trabajar y dar folclore en la escuela aisladamente, separado, darlo ocasionalmente, en alguna oportunidad. Y eso realmente no es lo que está pidiendo la ley, ni es lo que la aspiración de que tiene que estar incluido sistemáticamente en la escolaridad común. Esa es una de las problemáticas. Y la segunda problemática que también hay que pensar mucho, reflexionar acerca de ella, es que no cualquiera puede ir a dar folclore a la escuela. Entonces acá hay un planteo importante acerca de la idoneidad. Ah, sí, profesor, a mí me han dicho, yo tengo un conocido en la comunidad que tiene un conocimiento enorme, sí, es un artesano o una artesana maravillosa. Perfecto. Pero esa persona no tiene ningún conocimiento pedagógico didáctico. Y yo estoy diciendo que la escuela es una institución muy compleja, con numerosos mecanismos normativos y comunicativos que hay que conocer. Y que no es simple ni sencillo presentarse ante niños, ante adolescentes o ante adultos para organizar, conducir y evaluar procesos de aprendizaje. En mi opinión, entonces, tenemos como una moneda bifronte. Tenemos al docente común que aprendió historia, geografía o matemática. Bueno, ese docente hay que capacitarlo en folclore, en los distintos formatos. Ya estamos viendo cuánto se ha avanzado en los aspectos virtuales como es en este congreso. Entonces, ese docente tiene que tener por lo menos una conceptualización y una interpretación e instrumentos técnicos metodológicos del conocimiento del folclore para poder llevarlo al aula, para que sea viable y accesible al aula. Y al idóneo, a la inversa, si sabe, si tiene sus conocimientos folclóricos, de la mejor manera organizados y con mucha experiencia también construidos, darles los cimientos de una formación didáctica, porque es imprescindible en la escuela poder trabajar, digamos así, con una mirada psicopedagógica y didáctica construida. En una palabra, en síntesis, lo que yo estoy queriendo decir es que en esta construcción del saber folclórico, la formación docente no es negociable. Es decir, es como algo fundamental y antes de lo que se pueda hacer, digamos así, a nivel
lo que pueda hacer el Consejo Federal y en lo que los ministros aporten para ese desarrollo que hemos dicho del folclore como bien cultural nacional y definan los ejes, ¿no es cierto?, temáticos centrales que se van a considerar en cada uno de los niveles, tenemos también que tener en cuenta qué pasa con quiénes se van a hacer cargo de eso. ¿Quiénes van a ser posibles, quiénes van a ser los intérpretes, los protagonistas de llevar ese folclore a la escuela, de conducir esa construcción del saber folclórico en la escuela? Es un tema que no lo podemos ignorar y mucho menos soslayar. Yo creo que tendremos que anticiparnos y prever distintos formatos presenciales, semipresenciales, a distancia, con tiempos muy flexibles para ofrecer, de acuerdo con las características de las realidades socioculturales, poder ofrecer esa capacitación, porque la ley, sino como estuvo diciendo ya José de Guardia, no puede ser un contenido vacío de contenido, ni tampoco algo que nos acordamos para las efemérides patrias, sino sería una cosa realmente increíble, y esto que ha llegado a ser una ley es un importante logro que no tenemos que dejar pasar para, digamos, hacer los desarrollos que son necesarios. Entonces, yo invito a todos a que puedan hacer aportes importantes en este sentido y tener presente, más que nada, una representación de qué estamos hablando. Estamos hablando que el folclore, como bien cultural nacional, se tiene que construir en la escuela, pero esto está destinado a 12 millones de alumnos aproximadamente, a cerca de 1 millón de docentes y a prácticamente 450.000 establecimientos escolares. Entonces tengamos idea también de la magnitud que implica esta norma y además de la exigencia que tenemos de trabajar, ¿no es cierto?, en una educación de calidad donde realmente sea realmente vigente la equidad, la articulación y la articulación y la equivalencia de los estudios en todas las regiones del país. Agradezco mucho a ustedes esta oportunidad y estoy aquí presente para las consultas que me quieran hacer. Saca el coso. Bueno, perfecto, Gloria. Abrimos entonces el debate, ¿no es cierto? Y proponemos a todo el público, sin antes felicitar a Marta Ruiz. Es una de las personas que más sabe sobre el tema y fundamentalmente sobre lo que es educación, porque como ella misma dijo, educación es algo muy complejo y hay que saber. Entonces, abrimos ahora la posibilidad de que todos podamos interrelacionar con Marta, porque es un lujo tenerla con nosotros hoy día aquí. Los has dejado callados a todos, Marta, ¿eh? Ay, no pretendí tal cosa, José, por favor. Bueno, que haya preguntas. Bueno, yo te abro el juego si querés. No sé, a ver quién está. Vamos a felicitar. Vamos a felicitarla. La verdad que es un tema muy interesante. Siempre me ha apasionado ese tema. En mi pueblo, nosotros siempre tenemos una lucha de 8 años, luchando por una plaza de cultura que no tenemos. Mucha deficiencia en la educación artística.
como decía José anteriormente, somos nosotros, este equipo, los responsables de difundir cada uno nuestra identidad, nuestra cultura. Así que a partir de este congreso tenemos que dejar formado un gran equipo que nos vamos a encargar de que nuestros niños y adolescentes conozcan su cultura, porque José decía unos días anteriores, no pueden querer algo que no conocen. No pueden querer la música, no la conocen, no ven sus raíces, no la saben, no hay un museo en diferentes lugares donde los niños puedan ver los objetos primero que nosotros usábamos. Entonces, es una responsabilidad nuestra, así que yo voy a felicitar Marta, tremenda ponencia, buenísima. Felicidades. Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, sí. Sí. ¿Alguna consulta? Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. No sé, ¿quién habla? Usted empezó la ponencia con una pregunta muy interesante, ¿qué se entiende por folclore como bien cultural nacional? Yo quisiera saber si es que yo logré entender la respuesta a esa pregunta, que lo que usted explica es que la idea en la escuela es un poco sacar esa idea impuesta tal vez por los medios masivos de comunicación, como que folclore es solo los festivales, la música, sino que es incluir el folclore en todas las áreas de la enseñanza primaria y secundaria, es decir, por ejemplo, en lengua, a través de las leyendas, de los cuentos, en ciencias sociales, explicando por todos los procesos que pasa un producto, desde que toda la manufactura o la diferencia con un producto regional, o digamos, o en el caso de, digamos que quiero saber que si yo entendí la respuesta a esa pregunta o no, o sea, ¿qué se entiende por folclore como bien cultural nacional? Si es así, si lo entendí bien o no. ¿Tu nombre es? Araceli. Araceli Tano. Araceli, yo no pretendí dar la definición de el folclore como bien nacional, porque yo entiendo que van a tener que intervenir muchos especialistas y aportes en el seno del Consejo Federal de Educación. Ese es un supuesto básico subyacente que establece la ley 27.535 y que lo van a tener que definir. Ahora, bien, si van a tener que tener un enfoque, digamos, y un desarrollo, porque a partir de esa definición, digamos, oficial en el marco mayor educativo, y que sería la política educativa del país, porque estamos hablando de una ley, se tendrán que fijar los puntos centrales para cada uno de los niveles. Y como vos viste muy bien, en general, las personas comúnmente asocian a las expresiones de la danza, la música, las interpretaciones instrumentales solamente como folclore, cuando no le dan un sentido peyorativo y lo toman como una cosa vulgar, ¿cierto? Así que eso también. Entonces, la construcción, lo que yo digo de la construcción en la escuela, es que el que está en la escuela va a tener que despojarse de esos saberes previos, de esas hipótesis falsas, y comprender que lo folclórico incluye muchos más aspectos, bienes y saberes, no solo saberes artísticos, otros saberes, son los modos de vida de una comunidad. Es decir, es el capital simbólico de una sociedad, es lo folclórico, es parte de un sector de nuestra cultura, es un componente esencial de la misma, y lo folclórico opera con distinto grado de incidencia en todas las capas sociales de todos los pueblos del mundo. Entonces, lo que yo puse como ejemplo, como yo fui, digamos así, descubriendo en lo que ya está enunciado una serie de elementos y de conceptualizaciones, como vos mencionaste muy bien, en lengua, y donde están todas las disciplinas, están histórico-sociales, en construcción de ciudadanía, en ética y ciudadanía, en tecnología, como ya hay puntos de enlace
que están como implícitos, pero hay que hacer como una trama, una malla tejida, ir enlazando esas perlas y armando esa estructura lógica que tiene que soportar y entender que lo folclórico, ni todo es folclórico, como dicen algunas personas, todo es folclore, todo es lo mismo, o lo folclórico se reduce a una expresión estética, es lo que se baila arriba del escenario. No, ni tanto ni tampoco. Los contenidos del folclore son muchísimos, muchos de aspectos materiales, importantes aportes psicosociales y también toda la dimensión espiritual. Entonces no nos limitemos a eso, es lo que tiene que trabajarse, digamos, en la escuela. Abrir esa mirada y abrir también esa mirada que estuvimos hablando de que esto es lo nuestro, lo que nos identifica, nuestros signos diacríticos. Pero cuidado, que ahí está el juego permanente de identidad-alteridad. El otro también tiene su forma de vida, sus rasgos distintivos, sus características propias. Por eso es siempre como un juego dialéctico de identidad-alteridad que nos permite de alguna manera así reconocernos a nosotros mismos, pero también tener, digamos, el grado de respeto y conocimiento de la otredad y destacar que lo heterogéneo no es un factor disolvente o desequilibrante en la cultura, sino por el contrario es un rasgo constitutivo de nuestra nación. Es una falacia creer que tanto el grupo clase como los grupos mayores son homogéneos. Es una falacia total. La heterogeneidad está en el corazón de cualquier grupo. Sí. Contesto otra pregunta. Gracias. Ay, Alejandro Lugo, también te quiero hacer una pregunta. Bueno, Alejandro. Parece que no está atento. Alejandro, ¿te puede...? María Alejandra también está ahí pidiendo consultar. Dale. Activen el micrófono. Yo tengo todo bien acá. En el panel de abajo siempre está, si está con un rojo es porque no está activado. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Perfecto. Bueno, la verdad que es un lujo contar con la disertación de una gran conocedora de la enseñanza de folclore como es la profesora Marta Ruiz. Al respecto, yo quisiera preguntarle, a mí me da la impresión como que siempre ha habido un doble, por lo menos. Entré y así me dieron la palabra, me nombraron Alexander. Dale, Oscar, dale. Perfecto, como un doble discurso entre las políticas oficiales relacionadas con el folclore y lo que realmente se llevaba a cabo en la práctica, ¿no es cierto? Y esto no es de ahora. Yo he conocido gente muy ligada a la enseñanza del folclore y que realmente sí, se bajaban programas al respecto, pero que en la práctica había como un socavado, un soterrado rechazo, ¿no es cierto? Como que no era coherente lo que se bajaba en las currículas con lo que realmente se hacía. Es mi opinión y me hago cargo, ¿no es cierto? O mi parecer. Y quisiera preguntarle, en este 2020, ¿dónde cree que estamos parados? Si vamos a una mejora en lo que hace a la enseñanza y la divulgación de nuestro folclore en sus amplias posibilidades, manifestaciones, o realmente estamos, porque no se puede tampoco, digamos, separar la realidad nacional que nos va ocurriendo en su momento con lo que realmente se lleva a la práctica en las políticas de educación
hacia el alumnado, ¿no es cierto? No sé si queda clara mi pregunta. Sí, cómo no. Sí, vamos a decir que los que han tenido primero una organización curricular, una propuesta curricular, siempre han sido las disciplinas artísticas. Y el folclore tuvo su carrera específica y después su presencia curricular también en la carrera de danza clásica, de música y en los bachilleratos con orientación artística, con el impulso que se le dio a la educación artística en la década del 70, donde se crearon muchísimas escuelas de arte y centros polivalentes de arte en todo el país. Eso es un punto, ¿no es cierto? Porque esas escuelas fueron creciendo, se transformaron y se afincaron, como yo he conocido la de San Juan, la de Formosa, la de San Rafael, la de Salta, las dos que están en Jujuy y demás, que tienen la carrera de folclore y que, digamos, es un estudio sistemático del mismo. Pero hay que también agregar que hay diseños curriculares del nivel, por ejemplo, primario, y pongo, por ejemplo, el de Salta, que tiene un desarrollo y una explicación, diríamos, casi perfecta de lo que significa el folclore en el aula. Y hay otras provincias también, es decir, yo estoy viendo que, aunque sea lentamente, se va, digamos, dando pasos en un avance hacia dejar un espacio mayor y mejor para la comprensión del currículum en el marco curricular de lo que exige cada uno de los niveles obligatorios. Desde luego tenemos que trabajar muchísimo, porque lo que ahora dispone la ley es una obligatoriedad para lo que yo ya dije, todas las escuelas del país, públicas y privadas, de los 14 años de escolaridad. No es que a mí, bueno, tengo en la escuela una profesora de folclore y va a dar porque le encanta. Es decir, no puede ser una cosa, hay que salir de la cosa improvisada, ocasional o colaborativa. Y la enseñanza del folclore, y como yo dije, la construcción del folclore tiene que avanzar y es lo que tenemos que poner el esfuerzo en esto y fijarnos en eso, si esto, cómo están los diseños curriculares de cada región, de cada provincia, si están los enunciados, y tenemos que avanzar para cubrir ese espacio que es significativo y relevante, y que tiene soportes, porque les garantizo que hay soportes legales, firmes, como también hay enunciados pedagógicos también muy sólidos y propuestas didácticas que los docentes pueden acceder. Hay que recorrer, como dije, un camino difícil y complejo porque hay mucho de suposición, hay mucho de opinión vacía de contenido. Hay mucho de, bueno, cualquier cosa, folclore, sí, los camioneros tienen un folclore, sí, los vendedores ambulantes, no es eso. Tenemos que llegar a un plano epistemológico distinto, a un estatus diferente, de un conocimiento adecuado, digamos, de un posicionamiento conceptual correcto y además de ese mundo hermoso que es todas las tradiciones argentinas, que implican todo el ciclo vital y anual de todas las comunidades de la nación, ¿qué es lo que puede ir a la escuela? Para los niños pequeños, como para los más grandes y los adolescentes y jóvenes. Marta, nos quedan los últimos minutos ya para cerrar, así que quedaría el saludo, no sé si queda alguna consulta también. No, yo quería agregarle algo a Marta, porque bueno, yo soy de Salta y conozco bien el tema. Tenemos dos leyes importantes con respecto a la educación, y una habla muy claramente sobre folclore, como bien dijo Marta, pero lamentablemente en sus decretos reglamentarios dice que el docente, ¿no es cierto?, pondrá, digamos, según su criterio,
¿no es cierto?, estas disposiciones. Y eso llevó a que el criterio es no hacerlo. O sea que lamentablemente en Salta se enseña muy poquito de este tema. Ahora, con respecto a Salta, por ejemplo, se enseña únicamente en 4º grado. Mirá vos, ¿no? 4º grado, nada más. O sea que solamente se enseña eso en Salta y después en 4º año del secundario. Lo que indica que tenemos chicos absolutamente ignorantes de Salta. Al margen, por supuesto, como vos decís, Marta, de todo ese bagaje de conocimiento que existe ya de por sí dentro de lo que es el ámbito cultural y social. Ahora, el tema acá, fundamental, Marta, es, como vos decís, esta ley llega en un momento clave del folclore también, ¿no es cierto? Porque el folclore se está reconstruyendo. ¿Por qué? Porque pasó de un viejo sistema de pensamiento folclórico a un sistema mucho más moderno de patrimonio cultural. Y eso va a llevar su tiempo también. Vos sabés también que estamos peleando para que la UNESCO reconozca la palabra patrimonio cultural folclórico, porque directamente la UNESCO borró la palabra folclore, así como también el tema de las artes. No sé si vos sabías que también se borró el tema del folclore. Entonces, eso hace años ya. Es una pelea muy grande, ¿no? Yo en mi exposición nunca le he borrado y ellos hablan del patrimonio intangible y nada más y se acabó ahí el tema. Sí, ellos le llaman inmaterial, patrimonio cultural inmaterial y punto. Material y punto. Y el folclore, que por eso yo digo bien que el patrimonio es un concepto más amplio de inclusión jerárquica. Hay una diferencia específica con folclore. Es decir, no son lo mismo, no son absolutamente homologables. Parecen semejantes, parecen sinónimos, pero no lo son. Y bueno, no por se eso puede es que homologar nosotros, una cosa a la otra. Claro, el tenemos que patrimonio trabajar, es mayor. Claro, tenemos que trabajar juntos, Marta, en definir el patrimonio cultural folclórico, ¿no es cierto?, en su diferencia con los otros patrimonios, ¿no es cierto? Seguro. Y como vos bien decís, así como no todo lo viejo es patrimonial, no todo lo cultural es folclórico. Entonces, acá es donde yo creo que necesitamos un tiempo de trabajo, pero también de formación docente, como vos decís, estoy absolutamente convencido de eso y estoy de acuerdo contigo. Bueno, es importante, yo diría, por estos minutos que me quedan cerrar, que como los ministros de la cartera seguramente va a llegar un momento que se van a poder reunir, que se le hagan llegar todas estas inquietudes, sugerencias, documentos, consultas, para que realmente los responsables de la cartera de educación de cada jurisdicción, cuando vayan a la asamblea del Consejo Federal, tengan la documentación y la información necesaria para justamente poner en el tapete todos estos problemas y realmente que sea una realidad esto del folclore y se superen esas limitaciones, como vos mencionaste muy bien, José, que se dan en 4º grado y en 4º año. Así es. Y bueno, y también considerar, ¿no es cierto?, que no te olvides que la ley nacional, cuando sea, si Dios quiere, bien reglamentada, las provincias tienen que adherirse. Y hay que ver cómo se adhieren y cómo los reglamentan las adhesiones. Otra historia, te digo. Por supuesto. Por eso yo hablé de todas las intervenciones de los responsables jurídicos, las direcciones generales, las supervisiones, las direcciones escolares, todos tienen que participar. Tenemos que sacarle punta al lápiz, pero es muy complejo, muchísimo. Muy complejo, sí. Es muy complejo. Y para colmo que nuestros ministros de educación saben muy poco de educación, es otra problemática. Entonces, bueno. Eso da para otro congreso, José. Sí, la verdad. Bueno, un saludo muy cordial a todos, les agradezco mucho la escucha, la comprensión y el interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.